la noticia en la calle, la crónica de un crimen, las luces de ambulancia o el cuerpo sin vida cubierto por una manta son hechos que vemos en películas pero que también ocurren en la vida real y que cada día nos muestran los medios de comunicación. De hecho, no es tan raro ver cómo hechos reales ocupan horas y horas de emisión en determinados programas con grandes cifras de audiencia e incluso son llevados a la pequeña o gran pantalla. Y es que el periodismo de sucesos es inseparable de la actividad periodística y de sus páginas muchas veces salen los mejores guiones. En España hay muchos temas que se podrían llevar a la pequeña pantalla, ¿no? Allí está, por ejemplo, pues La olla al crimen, de Pedro Costa, un realizador de cine muy interesado por los sucesos y que había ido a Buñuel una vez en su etapa de México, su etapa alimenticia, donde decía que hacía películas no muy buenas, pero para comer, que él no quería guionistas para crímenes y tal, que no hace falta la ficción, que los mejores guiones estaban en las páginas de los periódicos. Pero, ¿por qué tienen tanto éxito los sucesos? El suceso es noticia y efectivamente conecta con lo que no está previsto y con ello que además tiene un enganche, sea morboso o sea de interés con la audiencia o con el oyente de radio o con el lector de prensa. Se trata de informaciones periodísticas especializadas, de las más consumidas por el público a diario, que si no son tratadas con rigurosidad y seriedad profesional, pueden caer en el más puro sensacionalismo informativo. En España fue el caso, un periódico semanal de sucesos, el encargado de narrar las conductas más perversas y siniestras que después de la Guerra Civil tuvieron lugar en nuestro país. Un semanario peculiar que usaba la imagen como su arma más poderosa para narrar estos hechos. ¿En qué se valoraban los crímenes? Curiosamente, en que hubiera muchas imágenes. Al lector le gusta ver la cara del difunto, de los posibles asesinos, de los vecinos, de cuanto le rodea. Entonces, si se daba la circunstancia de que hubiera un suceso con varios muertos, pero escaso de fotos, otro suceso con un solo cadáver, pero con muchas fotos, tenía prioridad el que tuviera muchas imágenes. Para algunos necesario y para otros sensacionalista. El periodismo del caso era sensacionalista, pues sí, ¿pero por qué? Porque creaba sensaciones en los lectores, porque impactaba, porque en suma eso importaba a la población. A partir de la década de los 90, la llegada de las televisiones privadas y sus llamativas imágenes en color se fueron apoderando del género de los sucesos, y en 1997 este fenómeno popular cerró sus puertas para siempre, dejando paso a nuevos programas que no dejarían indiferente a nada ni a nadie, y con los que se iniciaría una nueva era, la de la telebasura, en la que el trágico crimen de las niñas de Alcácer marcó un antes y un después en la historia del periodismo de sucesos de nuestro país. Es verdad que el caso Alcácer, que fue una noticia muy difundida, pues creo que hubo un antes y un después de aquel momento. La verdad es que se formó realmente un circo con aquellos asesinatos de las tres chicas de Alcácer, donde realmente, bueno, es que prácticamente vivían los periodistas las 24 horas del día allí, ¿no? Nieves Herrero y su programa de Tú a Tú fueron los encargados de dar pábulo a lo que sería el primer gran circo informativo ocurrido en España en torno a un suceso. Y no fue la única, ya que también Pepe Navarro en Esta noche cruzamos el Mississippi jugó con el dolor de las familias y amigos de las víctimas para lucrar a su empresa más que para informar. Desde ese momento, los sucesos más terribles se convirtieron en noticias que competían en hora y espacio con muchas otras informaciones, que ocupaban los espacios de diversos y variados programas de nuestra televisión. Casos como el del Duque de Feria o Anabel Segura, entre muchos otros, son un ejemplo del interés que estas informaciones despiertan en el espectador. Cómo ha crecido proporcionalmente y exponencialmente la crónica de sucesos no tiene tanto que ver con el interés general, ni muchísimo menos, sino con la durísima competencia. Pero si hay un caso que durante varios años creó tendencia en la actualidad informativa de nuestro país y conmocionó a la sociedad, ese fue el de Rocío Baninkoff. Un trágico suceso del que se cumplen ya 15 años y que todavía hoy lo recordamos por ser uno de los mayores errores judiciales ocurridos en nuestro país, donde las irregularidades de la investigación, un juicio mediático previo y el jurado popular influenciado por un ambiente de histeria e ira social llevaron a la cárcel a una inocente que pagó las consecuencias de la precipitación y el escándalo público. El caso estremeció a la sociedad. Evidentemente, desde el primer momento informamos en el periódico
y el seguimiento era casi continuo, ¿no? La primera información que apareció en los medios relacionada con el caso de la joven de Mijas fue una noticia de la agencia EFE que se publicó en El País el 12 de octubre de 1999. A partir de ahí, y durante los primeros días de la desaparición, la prensa y la televisión fueron desgranando los datos personales y familiares de la joven. Hasta que el 3 de noviembre de ese mismo año se hizo pública la aparición del cadáver de Rocío. En las siguientes informaciones, los medios se encargaron de ofrecer detalles acerca del estado del cadáver, así como de las posibles circunstancias de la muerte. La Guardia Civil fue la encargada de facilitar a los medios esas primeras informaciones, que se tuvieron que rectificar hasta en 3 ocasiones y que fueron el vaticinio de lo que ocurriría después en este trágico caso. La justicia también puede equivocarse y en el caso de Banínkov también se equivocó la justicia, ¿no? Si esto ocurre, se produce un error encadenado, que es, digamos, una situación afortunadamente extraordinaria, no habitual, ¿no? Pero tenemos que estar atentos para no ser, digamos, partícipes o para no participar de un error. Fue también a partir de la aparición del cadáver cuando los medios, especialmente El Mundo, iniciaron su particular carrera por encontrar al culpable, mientras que en otros diarios como ABC o El País recogían declaraciones de allegados a la familia de la joven que aseguraban que el asesino era del entorno y hablaban de un crimen pasional en el que la víctima conocía a su agresor. A la vez que los medios hablaban de la muerte y la investigación, la ira y la emoción popular comenzó a desatarse, y tanto prensa como televisión recogieron las violentas declaraciones de los familiares y el pueblo, movido por la rabia y el dolor. Yo creo que tampoco puedes prescindir de las declaraciones, en parte el desahogo, pero en parte también el relato de las vivencias de las personas vinculadas a la víctima en este caso. Otra cosa es, efectivamente, el pábulo que se le dé, el lugar que ocupen en el texto, en el titular, las veces que los mencionas, cuántas veces sale en la publicación y si tú o el medio o alguna persona, un periodista en concreto, apuesta por esa versión. Pero una vez que pasó el entierro y que el culpable seguía sin aparecer, el caso fue desapareciendo de la actualidad mediática del país hasta que a finales de agosto del año 2000 apareció en las páginas de importantes diarios españoles que la detención del asesino sería inminente. Algún medio informativo fue usado, podríamos entender como manipulado, ¿no? por algunos de los investigadores, porque se realizó una especie de conteo de cuenta atrás indicando que se iba a detener al día siguiente, que se iba a detener en tal fecha o que se iba a detener cuando una persona estaba totalmente libre en su casa, era someterla a una presión añadida, ¿no? Yo pienso que como no había pruebas contundentes, algunos de los responsables de aquella investigación emplearon una estrategia a la espera de que Dolores Vázquez se iba a derrumbar. Volvió a ser El Mundo el primero en publicar que las sospechas se centraban en una amiga íntima de la familia, y 7 días después, Dolores Vázquez fue detenida. El caso Banínkov para los medios pasó a convertirse en el caso Vázquez. A partir de la detención, el interés sobre el caso no decayó en ningún momento gracias a los medios de comunicación, y muy especialmente a la televisión, donde programas de todo tipo, desde informativos hasta magazines, se cebaron con la historia y consiguieron convertirla en uno de los principales temas mediáticos del año. El caso Banínkov tenía todos los elementos. Lo podías tratar en un programa serio, lo podías tratar en un programa de tertulia, de infoentretenimiento, debates, en todo. Tenía cabida, era transversal. La relación personal que habían mantenido años atrás Alicia Hornos y Dolores se convirtió en el foco de todas las miradas y críticas. Una lesbiana había asesinado a la hija de su expareja, movida por la venganza, el odio y el rencor. Al haber un juicio también en los medios de comunicación y después un juicio con personas en un jurado, yo creo que todo nos influye. O sea, es un poco ingenuo pensar que no nos dejamos influir tanto los periodistas como los lectores, como los jueces o los jurados. Su personalidad, por desgracia, sí pudo influir. Su orientación sexual no. Yo creo que en aquel caso hubo mucho morbo relacionado con Alicia y con esta relación sentimental, ¿no? entre la acusada
Fue así como la realidad que rodeaba el caso se fue distorsionando y contaminando por multitud de programas televisivos y periódicos que cada uno a su manera informaban de los más pequeños detalles de la vida de Dolores. El medio audiovisual, por lo que yo veo en televisión, no he trabajado la verdad es que en ninguno, pero se pueden montar, digamos, las historias, como que se puede todo mostrar de una manera mucho más atractiva, que es lo que demanda también el espectador audiovisual, pero se pierden a lo mejor muchos detalles, o sin embargo un detalle se focaliza, se hace muchísimo más amplio, más grande, y se centra toda la historia en un detalle, perdiéndose el fondo, el trasfondo de lo que ha ocurrido. El periódico, la prensa escrita, te da la oportunidad de que, aunque tengas un titular y un subtítulo, luego se van desgranando todos esos aspectos, sobre todo en un suceso. Poco a poco, los medios y la opinión pública fueron creando la imagen de Dolores como la villana más cruel de todas. Una mujer fría, calculadora y sin sentimientos fueron algunos de los adjetivos que la describían e incriminaban. Pero hay una realidad, que por su forma de ser y por todos los indicios, desgraciadamente para ella, todo apuntaba a que podía ser ella. Ahí hay que tener cuidado, no todo vale, a lo mejor no todo enriquece el texto ni el periodismo de sucesos, porque si no, entonces daríamos cabida a cualquier rumor o a cualquier opinión. El 3 de septiembre de 2001 comenzó un juicio que ya estaba sentenciado para todos. Y es que para los medios de comunicación, el jurado y el pueblo, Dolores ya era culpable antes de sentarse frente al estrado. Lo que hicieron los medios con Dolores Vázquez es lo que llamamos la pena de telediario. Mucho antes de que hubiera juicio ya la habíamos condenado. Eso por no decir los chistes zafios que se podían escuchar en las redacciones, en algunas, yo los he escuchado también, no a propósito tanto de la muerte de la niña, sino de la relación que mantenía su madre con la persona que estuvo encarcelada y acusada falsamente de haber sido la asesina de Rocío. Tan solo unos pocos se cuestionaron las irregularidades y la falta de pruebas que giraban alrededor de un caso que se cerraba con 20 indicios que condenaron a Dolores a 15 años y un día de prisión. La verdad es que todos los periodistas teníamos la sensación de que teníamos mal sabor de boca cuando hubo la sentencia, ¿no? Pensábamos que el asesino andaba suelto, como así fue. 5 meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el veredicto alegando que la sentencia condenatoria era irregular y Dolores fue puesta en libertad bajo fianza. Ante tal varapalo judicial, que nada tuvo que ver con el clamor popular, los medios y la opinión pública guardaron silencio cuando meses antes clamaban justicia. Solo Alicia Hornos y la familia de Rocío continuaban asegurando a quienes todavía los escuchaban que estaban poniendo en libertad a una asesina. Pero cuando Dolores aguardaba en su casa a la espera de un nuevo juicio, un crimen cerca de Mijas sirvió para exculparla. Y es que bajo sus uñas, Sonia Caravantes guardó la prueba que llevaría a la cárcel al asesino de las dos jóvenes, Tony Alexander King. Aquella información con un impacto nacional porque se había ya juzgado y condenado incluso a Dolores Vázquez y significaba dar totalmente un vuelco a la investigación, encontrar al presunto asesino y reconocer una serie de errores muy importantes que se habían producido en las indagaciones durante todo el caso. Así fue como los errores de una investigación, los prejuicios y la presión mediática convirtieron en villano a una inocente e hicieron del caso Baninkoff el más vivo ejemplo de sensacionalismo y morbo informativo, donde la presunción de inocencia quedó en el olvido y puso en evidencia el buen funcionamiento de la justicia en España. Una justicia influida también por un periodismo de tribunales más sensacionalista que riguroso, en el que especialmente la televisión dejó ver cómo el contrato mercantil y la dictadura del share estaban por encima de la ética y el trabajo bien hecho. Ahora los periódicos están manejados por empresarios que los quieren usar como un medio. O sea, no quieren servir a la información, sino servirse de la información. Porque en estos tiempos de telerrealidad, el dolor resulta atractivo y la necesidad de personificarlo e irrumpir en las tragedias ajenas para ganar dinero y audiencia es un hecho al que asistimos cada día en nuestras televisiones y en el cual la carrera por ser el primero es lo que prima. Trabajas en un medio de comunicación. Trabajas en un medio de comunicación que es un medio privado, que requiere de ti un trabajo lo suficientemente interesante como para atraer al suficiente número de personas
como para que ese negocio privado sea rentable. Pero hay dinámicas que tienen que ver con esta precipitación, con esta carrera por informar antes que otros, por intentar hacerse con valores como el de la primicia, como el de la exclusiva, que van en contra, justo en la dirección contraria de la información sosegada, la información que escucha bien a todas las partes y que sobre todo en temas de criminalidad se hace con la seguridad de tener las pruebas para dar determinadas informaciones. Por eso ahora se practica tampoco el periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque es un periodismo caro para las empresas. Porque a lo mejor un buen reportaje, muy contrastado, muy elaborado a conciencia, lleva tiempo. Y hoy en día las empresas periodísticas pues quieren rapidez, quieren velocidad, quieren echar mano de becarios, quieren un periodismo un poco light que dice, bueno, no hemos trabajado en profundidad, pero cubrimos un espacio. Una carrera por ser los primeros que se ha acentuado con el periodismo digital y las redes sociales, que están transformando de manera radical el mundo de la información y que en temas especialmente sensibles como los asesinatos, tragedias y conflictos humanos se convierte en una poderosa arma de informaciones no siempre bien contrastadas y muy difíciles de controlar. Es cierto que sobre todo por el tema digital cada vez hay más presión. Las redes sociales son buenas si se utilizan bien y realmente son muy peligrosas si se utilizan mal, ¿no? Para mí Internet y las redes sociales suponen un progreso formidable en cuanto dotan a la sociedad de elementos para que cada persona, cada individuo pueda adquirir por sí mismo un grado de información muy alto y también de expresar y de publicar su propia opinión, pero comportan también el riesgo de que se produzcan estas cadenas de reacciones mimetizadas, ¿no? Casos como el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo, la desaparición de los niños de Córdoba o el crimen de Asunta en Galicia han ocupado en los últimos meses páginas y páginas de periódicos, han revolucionado las redes sociales y se han convertido en el foco del espectáculo de algunos programas televisivos, como ha sido el caso de Espejo Público en Antena 3 o Las Mañanas de Ana Rosa en Telecinco, que se lucran y luchan a diario por la exclusiva a costa del dolor ajeno. Las empresas periodísticas saben que tienen un filón en la crónica de sucesos y además que tienen un filón que en términos de audiencia, por ejemplo, en el audiovisual, es mayor cuanto mayor sean los pasos que das acercándote al límite de lo éticamente reprochable. Un dilema que conecta con la esencia misma del periodismo: contar buenas historias con honestidad y con rigor, entendiendo el periodismo como una profesión y no solo como un negocio, por lo que el periodista debe reivindicar su papel desafiando las limitaciones y la precariedad impuesta por la crisis, los intereses de negocio de sus empresas y los desafíos que implica toda la revolución tecnológica que está sacudiendo el modelo mismo de los medios de comunicación. La crónica social, el periodismo humano, lo que para muchos puede ser el guión de una película o una simple fuente de ingresos, puede ser una oportunidad de conexión y reconciliación con los lectores y las audiencias, o puede acentuar el descrédito que ya soportan los medios. El caso Baninkoff se vivió hace 15 años, pero las secuelas y los riesgos de que vuelva a repetirse siguen ahí.